Hola, buenas noches, un nuevo programa de Políticamente Incorrecto y llevamos 7 y esperamos seguir con otros más. Bueno, esta semana vamos a abordar dos temas que considero que han sido actualidad y han marcado de alguna manera lo que es la política no solamente regional, sino fundamentalmente nacional. Me estoy refiriendo, en primer lugar, a las concentraciones que el pasado fin de semana se produjeron en diversas localidades o ciudades de España y muy especialmente la concentración organizada por el Partido Popular, por Ciudadanos y por Vox y otros en Madrid. Vamos a abordar si fue un éxito, si no fue un éxito, si obtuvieron el resultado que querían o no. Y luego también vamos a abordar otro tema que ha marcado indudablemente y seguirá marcando lo que es la política nacional en las próximas semanas y en esta indudablemente. Me estoy refiriendo a lo que se ha denominado como el juicio del siglo, el juicio de la democracia, de alguna manera el juicio al procés. Y en uno y otro caso vamos a ver también las derivas y las consecuencias que pueden tener, por una parte las concentraciones y por otra parte también este juicio al procés. Y para abordar estos temas y los que vayan surgiendo, contamos hoy con dos contertulios de lujo. Por una parte tenemos a Alberto Rubio, que ya le conocen, ya nos ha acompañado en otra ocasión, ex secretario general de Comisiones Obreras. Buenas noches, Alberto. Buenas noches. Bueno, y hoy vamos a dar la bienvenida a otro contertulio de lujo, otra persona conocida personalmente y seguro que por los telespectadores, pero que es la primera vez que nos acompaña. Para nosotros es un honor contar con Raimundo Abando Tartier. Muy buenas, Raimundo. Muy buenas noches. Bueno. Y para mí también es un honor estar aquí y estar compartiendo este momento con vosotros. Pues muchas gracias. Bueno, Raimundo, seguramente lo saben ustedes, pero es empresario, economista, abogado, fue expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés y se da la coincidencia en los dos que son políticamente muy contrapuestos, pero aunque no sea políticamente correcto, son muy amigos, eso hay que decirlo, ¿no? Y los dos conocen mucho de la política, por lo tanto son en sentido amplio unos politólogos. Pues bueno, sin más dilación vamos a empezar a abordar el primer asunto, que como saben, y les acabo de decir, vamos a analizar un poco el devenir de lo que se ha derivado de las concentraciones que han sido convocadas el pasado fin de semana. Tenemos un vídeo que van a ver ustedes sobre la concentración que se produjo en Madrid. Bueno, algunos han calificado esta concentración como una reunión de fachas. Hemos conocido también que otros han hablado de que había más personas en un partido de fútbol que en esa concentración. Lo cierto es que fue convocada por el Partido Popular, fue convocada por Ciudadanos, fue convocada por Vox y se adherieron otras organizaciones. En esa manifestación se pidieron básicamente dos cosas: la unidad de España, por tanto no al secesionismo, y se pidió también elecciones ya. Se vertieron también acusaciones importantes a Pedro Sánchez, se le llamó traidor, se le dijo que estaba vendiendo España a los golpistas. Otro dato, según la organización o los organizadores, participaron unas 200.000 personas, según la Policía Nacional unos 45.000 personas. Bueno, hasta aquí los datos y ahora vamos con nuestros contertulios para que nos den la opinión acerca de estas concentraciones. Empezamos por ti, Alberto, si te parece. Lo que me gustaría saber de tu opinión acerca de si estas concentraciones, primero, ¿estaban justificadas o no estaban justificadas? ¿Fue mero oportunismo o también, como se calificó por un ministro del gobierno de Pedro Sánchez, es una reunión de fachas, exministro del gobierno socialista, una reunión de fachas, muy poca participación, no fue un éxito? ¿A ti qué te pareció? Yo, en primer lugar, entiendo siempre que parto del respeto a la gente que se manifieste. Está en nuestra Constitución, pero parto del respeto incluso a la gente que se manifiesta cuando a mí me estuvieron tocando las narices cada vez que manifesté. Había muchos en la Plaza de Colón, muchos, de los que te tocaban a ti las narices. De los que me tocaban a mí las narices diciendo que esto no se podía hacer, etcétera, etcétera. Bueno, pero tú seguro que les vas a tocar las narices ahora aquí. A mí me parece... No, yo voy a dar mi opinión, como siempre. Algo que me caracteriza a mí es decir lo que pienso habitualmente. Intento decirlo en el mejor tono, intento decirlo con respeto hacia las personas, pero al final decir lo que piensa uno yo creo que es absolutamente imprescindible. Mejor nos iría en este país si hiciéramos eso. Entonces yo no voy a entrar evidentemente de si eran muchos, si eran pocos, si eran bastantes, por lo mismo, porque yo tengo una larga experiencia en esto y tuve que ver titulares de todas las maneras, de todos los colores, y lo único que recuerdo es eso, es si te valen las cifras que da la policía, pues te tienen que valer siempre, no te tienen que valer solo para los contrarios. O sea, si alguien
dice algo, pues lo dice siempre. Entonces, si se equivoca de una manera, se equivoca de la siguiente también. Yo llamo a la concentración de la triple D. Triple D. Yo creo que las derechas se juntaron, yo creo que hicieron un poco el ridículo en un momento determinado desde el punto de vista de no quiero salir en la foto, si salgo. Al final todo el mundo sabe a qué se fue a la Plaza de Colón. Quienes fueron, yo creo que eran conscientes, independientemente de que yo creo que se dijeron muchas mentiras en el comunicado. Muchas mentiras. Perdona, ¿fue oportunista la sí, concentración? Yo creo que fue muy oportunista porque además yo creo que estamos en un momento en el cual es un chollo hablar de la unidad de España. O sea, yo creo que muchas personas que estaban allí pues posiblemente no compartan el ideario de los convocantes, pero muchas personas entienden que el fenómeno catalán es un fenómeno que a estas alturas parece que hiere un poco hasta mi propia sensibilidad. O sea, yo soy de los que pienso que no se puede ser tan torpe en la vida. O sea, en la política no se puede ser tan torpe. En la política siempre hay que hacer aquello de el 50% es menos que cero. Perdón, es más que cero. Y entonces si quiero 100 y quedo en 50, pues está bien. Yo creo que la oportunidad histórica que tuvieron los catalanes en estos momentos para seguir defendiendo sus criterios independentistas dentro del marco constitucional, dentro de lo que otros pensamos, pero yo creo que tenían un recorrido que podía ser amplio, que se les acabó. O sea, que hoy no se estás les de acuerdo, acabó. perdona, no estás de acuerdo ni con los independentistas ni con los convocantes de la concentración. No, yo creo que fue una concentración muy oportunista, o sea, muy oportunista, un poco por el recuelo de lo que eran las elecciones andaluces, y yo creo que es un chollo el tema de la unidad de España en este momento. Es un chollo, y el hecho de los vaivenes que el gobierno de Pedro Sánchez viene pegando en los últimos tiempos, es decir, yo me parece que sota, caballo y rey, ¿no? Bueno, es decir, yo estoy en ese ámbito y digo, pues lo hago también. O sea que hicieron bien bajo tu punto de vista y con la experiencia hicieron que bien oportunamente. Fueron muy oportunos en un momento determinado, sabiendo además cómo se hacen, independientemente de entrar, cómo se hacen estas cosas, el bocadillo, la bandera, en fin. Autobús, no, etcétera. nosotros no podíamos hacer eso. Bueno, ni bocadillo, ni bandera, que iba... Bueno, no seas modesto, que vosotros sabíais mucho y muchísimo. No, pero no teníamos dinero para pagar autobuses. Raimundo, tu opinión sobre la concentración. Me gustaría saber, ¿tú crees que efectivamente está en riesgo la unidad de España? Y por otra parte también, la petición de los convocantes es que hubiera elecciones. Bueno, hemos de decir que por lo menos esta última petición fue de alguna manera acogida y en ese sentido podemos considerar que fue un éxito, aunque solo sea bajo ese punto de vista la concentración, ¿o no? Yo creo que sí, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con Alberto en que manifestarse es bueno, ¿eh? Y es que últimamente vemos que, oye, que quien se manifiesta es el centro derecha o la derecha. Antes se manifestaba la izquierda y la extrema izquierda, pero ahora se manifiesta la derecha y el centro derecha. Alberto, ¿no? No, yo creo que no, yo creo porque al final... también llenan teatros, También, evidente, y los han llenado siempre, toda la vida. Bueno, no divaguemos con el tema culinario. Pero no, yo creo, al contrario de lo que dice Alberto, yo creo que no fue una manifestación oportunista, yo creo que fue una manifestación oportuna, que es diferente. Hay que pensar que en esa semana se dan tres circunstancias. Una, los 21 puntos que pedían los catalanistas, la mayoría de ellos ilegales y anticonstitucionales. Dos, la figura del relator. Y tres, el diálogo que decía todavía ese mismo miércoles Sánchez que iba a tener con ellos. Entonces, bueno, ante esto, yo creo que la oportunidad estaba brindada porque al final es decir, bueno, pues oye, pues vamos a ir por la unidad de España y por la convocatoria de elecciones inmediatamente. Entonces yo creo que eso es bueno. Perdona, entonces bajo tu punto de vista no fue una manifestación de la extrema derecha, no fue una manifestación de fachas, no fue una triple, como dice, una triple A, como alguna vez se llamó, o triple yo creo, fálica, o triple fálica, que es el último calificativo que... Sí. Bueno, yo te voy a decir una cosa, si estuviera entre los convocantes y me dieran ese calificativo, yo no me molestaría, pero bueno, la ministra yo creo que lo hizo para molestar, ¿no? La ministra de Justicia, ¿no? Evidentemente, y sobre todo después de las conversaciones que le grabaron entre el juez Garzón y Villarejo. Puede que tenga una cierta obsesión sobre eso, ¿no? Terminar con esto. No, yo creo que efectivamente fue oportuna.
Y luego, ¿por qué se unen los tres? Bueno, se unen básicamente, primero, como consecuencia de estas tres cosas que he dicho, por la unidad de España, pero luego porque en los tres coincide algo, que es que los tres piden elecciones ya. Y eso es realmente lo que les une a los tres partidos para convocar la manifestación. Y yo creo que el éxito es un éxito. Pero eso quería... Ya iba a haber elecciones. Hoy vamos a ver. Hoy sabemos que mañana el gobierno va a anunciar elecciones. Sí, pero, no sabemos cuándo, porque es cierto que Pedro Sánchez es una sorpresa en sí mismo, es una caja de sorpresas, ¿no? Entonces no sabemos, pero bueno, en principio parece... Perdona, por aclarar, es que por razones operativas el programa se graba los jueves, aunque se emite los viernes a las 10 de la noche, los sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 9. Pero es que luego más adelante iba a preguntaros que hicierais un poco de vaticinio de cuándo podían ser las elecciones, pero no está bien. La haces la pregunta y luego yo te doy mi vaticinio, pero ahora era solo una reflexión, es decir, en estos momentos va a haber elecciones, es decir, todos los convocantes sabían que este paso se iba a dar, como sabían que era mentira lo del superapoyo al independentismo, o sea, el PSOE pactó el 155 con Rajoy. El PSOE les dijo 500 millones de veces no a la autodeterminación. O sea, el PSOE tiene un papel en este juego que, independientemente de que yo pueda estar más o menos de acuerdo, no es verdad de lo que se le está acusando. Y la aprobación, la salida por la puerta de atrás de los presupuestos demuestra de alguna manera que ni los 21 puntos ni absolutamente nada. Y luego yo aquí quisiera recordar también otra cosa, y lo digo desde el punto de vista de calificar oportuna o oportunista. Yo creo que todos los convocantes sabían perfectamente lo que hoy iba a pasar. Lo sabían como lo sabía yo ese día. O sea, sabían. Ahora, bueno, pues te ponen de repente un alineamiento de planetas y dices, pues aquí me pongo, pues vale, perfecto. Con las mentiras, con los dimes y diretes y todas las cuestiones. Pero yo aquí, y acabo con esto en esta parte, yo aquí quiero pensar por qué estamos aquí, porque parece que se olvida, como estamos en cortos plazos siempre. La historia y la memoria histórica dura como la memoria de un pez, como ese pez del Buscando a Nemo, ¿no? Que te preguntaba cada poco cómo te llamabas. Aquí llegamos porque hace muy poco, o sea, no hace 4 años, hace muy poco, hubo una moción de censura contra un partido político porque tenía en activo 54 casos de corrupción. Eso es una verdad. Y esa verdad no la va a quitar nadie por mucho que se manifieste. Y esa verdad no la va a quitar tampoco ni siquiera las elecciones andaluzas, donde alguien se olvida de que el PP fue uno de los grandes perdedores. Perdona un momentito. Y una última cosa, mira. Cuando comparamos manifestaciones y comparamos con el corazón y no con el cerebro, yo pienso, comparando con el cerebro, ¿quién tiene más éxito? ¿Los 2 millones de convocantes que tenían los catalanes cada vez que hacían algo en Cataluña? ¿O vamos a poner que fuesen 200.000? Que seguro que no. Pero vamos a poner que hubiera habido 200.000 en Colón. Y los 2 millones que cada vez que convocan en Cataluña. No, pero perdona, Sociedad Catalana también. No, y Sociedad Catalana. La última manifestación considerada por el gobierno de España con Rajoy, 2 millones de personas. Espera. Cualquier diada tenía. ¡Wow! Bueno, espera, entonces, como Alberto, mi comparación no va en eso, es decir, vale, los éxitos y los fracasos... Alberto, pero espera un momentín, vamos a preguntar a Raimundo la opinión, no solamente sobre la oportunidad o el oportunismo, porque claro, nos está diciendo Alberto que realmente lo que hizo Pedro Sánchez con los independentistas o con el gobierno catalán, bueno, que no era realmente de verdad, esos 21 puntos era como una cosa, no, si todo el mundo sabíamos que no lo iba a aceptar, el relator, mediador, etcétera, no lo va a aceptar... ¿Eso es así o realmente hay un peligro y había un peligro? Yo creo que no es. Yo estoy en desacuerdo con Alberto porque Alberto dice, el día de la manifestación todos sabíamos. El día de la manifestación podíamos saber, pero el miércoles, esa misma semana, nadie sabía. Porque el mismo miércoles todavía Sánchez pensaba que podía llegar a un acuerdo en los presupuestos con los independentistas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre entre el miércoles y el domingo? Ocurren muchas cosas. Porque ocurre, primero, que todos los varones se ponen en contra de Sánchez, todos.
Pero ocurre otra cosa también muy importante, que socialistas importantísimos, antiguos pero importantísimos para el partido, como son Felipe González, como es el señor Guerra, como es el señor Joaquín Leguina, como es el señor Rodríguez Ibarra, como es el señor Corcuera, se ponen en contra de Sánchez, y no solo eso, sino que hablan... Sorpresa. Son los que votaron en que no fuese secretario general del Alberto, PSOE. pero es importante, porque eso lo que hace es presionar más a Sánchez, que unida a la manifestación del domingo... Sí, Alfonso Guerra, bueno, es que el presidente de Extremadura, pero Alberto, son imágenes que llevan tocando de las narices desde que Alberto, que nació. pero es la imagen del Partido Socialista en parte, y hablan de dignidad. Perdona, por seguir avanzando, a ver este punto, porque a mí me parece, yo voy a dar mi opinión y me decís si estáis de acuerdo o no. Yo creo que a Sánchez le pilló una deslealtad de los independentistas, porque ese documento, es decir, todo esto se desboca de alguna manera cuando los independentistas o el gobierno dan el documento, es decir, y aparece en el documento una serie de cuestiones. Por eso yo, Alberto, no sé si es del todo correcto que Sánchez no estaba de acuerdo. Yo lo que pasa es que a Sánchez le pilló con el pie, absolutamente fuera de lugar, la deslealtad de los independentistas, que sacaron a la luz pública un documento puntos. Y eso aceleró desde las concentraciones las intenciones de los antiguos socialistas, y luego también lo que derivó en que Sánchez tuvo que recular, pasó de llamar el gobierno catalán a llamar a esos independentistas y pasa de no convocar elecciones a convocarlas. Yo no sé si esa deslealtad fue el quid de la cuestión. A ver, yo creo, insisto, estamos maximizando un montón de cosas y nos olvidamos de la propia historia de este país con respecto a Cataluña. Aquí hubo gente que habló en la intimidad catalán. O sea, estamos hablando de procesos de negociación. Cuando hablamos de procesos de confrontación, como estamos ahora, entonces olvidémonos del resto. Yo, como no estoy en el proceso de confrontación y no hubiera ido a ninguna manifestación por el mero hecho de tener que enfrentarme con mi amigo Raimundo, por ejemplo, porque Raimundo y yo tenemos una escala de grises tan grandes que podemos llegar a un acuerdo. En estos momentos no hay escala, o eres negro o eres blanco. Y la manifestación se enmarca en ese sitio. Porque al final, si tú te pones a hablar de negociación, una negociación significa muchas cosas. Y hombre, yo que no comparto muchos de los postulados del PSOE con respecto a Cataluña, lo que no se le puede decir al PSOE es que no haya hecho casi lo mismo que hizo el PP cuando hay que hacer por razones de Estado. No creo que el PSOE sea independentista. Yo creo que en estos momentos la gran baza que tenía el Partido Socialista eran los presupuestos, y para los presupuestos necesita negociar con alguien, como la tuvo Aznar, como la tuvo Felipe González, como la tuvo Zapatero y como la tuvo Rajoy. Tuvieron que negociar en un momento determinado. Raimundo, ¿no crees que es el quid de la cuestión la deslealtad de los independentistas? Porque efectivamente hay que negociar, pero cómo intencionadamente en ese proceso de negociación los independentistas tensan la cuerda y sacan a la luz pública un documento que para la gente, incluso para los es infumable. Una pregunta, ¿creéis realmente que esos 21 puntos iban a ser un proceso de negociación sobre esos 21 puntos? Bueno, ahí estaba. Era un harakiri del Partido Socialista. Bueno, precisamente por eso, claro, pero precisamente yo lo que dice Juan lo entiendo perfectamente y lo comparto, porque al final, lógicamente, en todos estos procesos de negociación, nada sale a la luz de lo que estás negociando, como es lógico. Pero claro, cuando tú pones 21 puntos, y los 21 puntos los pones desde el primero hasta el último, y claros, y sabe todo el mundo en ese momento que la mayoría de esos puntos no son solo ilegales, sino que son anticonstitucionales, claro, bueno, hombre, yo creo que el país mismo, te estás enfrentando al país. O sea, tú estás negociando conmigo, yo te presento una plataforma, tú la filtras y automáticamente tú eres culpable de que hayas negociado conmigo. Pero Alberto, en ese momento, es lo que se dice en esa pero en ese momento, el interlocutor de ellos, que es el Partido Socialista... Un partido que vota en contra de sus socios naturales en el Parlamento por el 155. Un partido que hace eso, un partido que cada vez que abre la boca hablando de Cataluña, sea por vía de su gobierno, ya no os digo nada por vía de esos que dijisteis que se les rebelaron, Felipe González, Alfonso Guerra, el otro, el de la moto, el de Extremadura, el de no sé dónde, que son sus enemigos naturales dentro del partido. O sea, un partido que en estos momentos yo creo que es sospechoso de cualquier cosa, sobre todo andar a la deriva, de cualquier cosa, pero
lo de no tener claro eso de la unidad de España, el Partido ¿Y por qué? Socialista, Vale, si eso es así, no parece, y ¿no? si Por eso es su así, trayectoria. Si eso es así, ¿por qué rompe la negociación? Si es una cuestión que, bueno, está lo mismo, forma parte de las negociaciones. ¿Por qué rompe la negociación? Yo ¿Y por no qué digo va a que de lo convocar? mismo. Yo Claro. digo que un momento determinado hay unas determinadas cuestiones que están encima de la mesa, que es lo que haría yo, cualquiera de vosotros, negociando y diciendo, mira, hasta aquí. Y hasta aquí se acabó. Pero por eso... Y decir se acabó para el Partido Socialista y el gobierno ahora mismo era decir puerta. O sea, Sí. tenemos que convocar elecciones, que es lo que van a hacer mañana, y ya está. Por acabar, O sea que- porque estamos ya a punto de entrar en la pausa, esto, como veis, va muy deprisa. Quería haceros una pregunta. La figura del relator y del mediador, que a mí me produjo una inquietud tremenda. ¿Qué te parece a ti como jurista y conocedor del tema, Raimundo? Bueno, yo es que yo creo que a mí me produjo lo que yo creo que le produjo a muchísimas personas, ¿no? Que es una inquietud. Es una inquietud porque ¿qué pinta un relator ahí? O sea, si realmente hay confianza entre las dos partes y de lo que están tratando, no es que no pinta nada un notario, un relator, alguien que cuente lo que realmente las otras dos personas. Si hay confianza sobre el relator. Es una y sobre figura cualquiera. extravagante en un Totalmente ámbito, extravagante. sobre todo en un ámbito de Estado, es ¿no? más, yo es que creo que fue tan extravagante que el propio Sánchez se dio cuenta que había sido un error. Y es no el principal motivo, yo creo que el principal motivo son los 21 puntos, pero es uno de los motivos, las presiones de los varones, las presiones de los socialistas de toda la vida, más la figura del relator, es uno de los motivos por los que él tiene que dar marcha atrás. Vamos a hacer una breve pausa y a mí me gustaría que sigamos, porque claro, se nos va acabando el tiempo, pero yo no querría concluir este primer tema de las concentraciones sin hablar de las fotos de las concentraciones, que seguro que a Alberto le va a gustar porque puede ser, en fin, lo que vaya a anunciar de lo que va a pasar. Vamos, como digo, a hacer la pausa y volvemos inmediatamente y hablaremos de las fotos de los tres partidos, la triple, ¿cómo lo habías llamado? La triple fábrica. La triple D. Venga. Derecha Pues, es constitucionalmente y políticamente correcto, aunque el programa se llame de otra manera. perfecto, pues vamos a una breve pausa, ya saben, muy breve, y enseguida volvemos. Muchas gracias. Hola nuevamente, pues seguimos para acabar esta primera parte o primer tema y yo quería preguntaros tanto a Alberto como a Raimundo, porque a mí me parece que fue muy significativo las fotos, ¿no? Ahí apareció en la cabecera de las concentraciones el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y otros partidos. Pregunta rápida, Alberto, creo que esto es un anticipo de lo que van a ser futuras coaliciones electorales en las distintas localidades. Yo creo que el principal problema lo va a tener ese partido llamado Ciudadanos, que no se puede estar bailando al ritmo de la música de cada momento. Entonces yo creo que la foto, parece ser que el PP ya asumió como algo normal sus coaliciones con Vox, con la extrema derecha, en donde pinte, y Ciudadanos lo va a tener más complicado, lo va a tener más complicado con su candidato, entre comillas, en Cataluña, en Barcelona, y lo va a tener complicado en un montón de sitios, porque yo creo que el papel que quiere jugar Ciudadanos fundamentalmente es repartan juego y yo voy jugando según, y claro, esa foto les perjudica muchísimo. Raimundo, anticipo de futuras coaliciones y al hilo de lo que decía Alberto, te quería preguntar, ¿tú crees que vos has sabido llevar a su terreno a Ciudadanos en esta concentración y, en fin, si va de alguna manera a ser el devenir del futuro? Yo creo que no, yo creo que realmente Vox lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Posiblemente de los tres es el que más tajada vaya a sacar de esa manifestación, de esa concentración, pero yo creo que no va a condicionar, porque aquí, si miramos el promedio de las encuestas que han hecho a lo largo de los últimos meses, resulta que da que el Partido Socialista, más Podemos, más los independentistas, por llamarlos de alguna manera, no van a poder tener mayoría. Las tres derechas que dice Alberto sí la tendrían, pero luego hay una tercera opción, que es el Partido Socialista más Ciudadanos, más posiblemente el PNV, puedan también gobernar. Entonces,
¿Dónde está la Lo que clave? pasa que Ciudadanos. en esta cuestión, claro, esto daría para otro programa porque es muy complicado. ¿Cómo vas a coaligar al PNV con Ciudadanos cuando quiere, entre otras cosas, suprimir el concierto vasco, ¿no? Yo en esta teoría es verdad porque entraríamos en un bipartidismo que sería un bloque de derechas, un bloque de izquierda y luego los nacionalistas. Es una cosa muy compleja. La verdad es que... Ya ocurrió en este país. Sí, pero que es una situación compleja y en Muy cierta compleja, medida sí. que va a tener cierto interés desde el punto de vista de cómo se van a resolver. Muy compleja y además, oye, ahí yo creo que va a haber habría cambios otro por el camino. habría otro problema, y es que efectivamente en ese momento Ciudadanos puede gobernar con el Partido Socialista, pero claro, ¿cómo queda Ciudadanos a futuro? Claro, porque vuelve a dar la presidencia a Sánchez cuando lleva pidiéndole que deje la presidencia, o sea, es muy complicado. Fijaros, va a tener mucho que ver la fecha electoral de las elecciones generales. Si es anterior a las elecciones municipales, sorpresa. Si es posterior, la que menos. Porque la sangría que Vox le está metiendo al PP en octubre, por ejemplo, no sería así. Sería ahora, en este momento. Lo que vaya a pasar en las elecciones municipales autonómicas del Parlamento Europeo va a tener una cierta significación. Porque por mucho que se empeñen los varones socialistas, van a estar en clave nacional. Van a estar muy en clave nacional. O sea, la gente va a votar con una mano mirando al candidato cercano y con la otra mirando a lo que va pasando o lo que está pasando en España. Y esto tiene, retrotrayéndonos al debate anterior, esto tiene que ver con las manifestaciones, con las que posiblemente pueda haber. Insisto, Vox va a crecer fundamentalmente a costa del Partido Popular. Se ven las encuestas, se vio en Andalucía, y el Partido Popular, ese Partido Popular de orden, ese Partido Popular tendrá que en su momento hacerse una retrospectiva y mirarse al espejo diciendo, ¿es este el camino? Yo creo que con este loco que tienen de secretario general, de presidente, no se va a enterar mucho, pero bueno, me imagino que la gente sensata se dará cuenta. Hemos entonces concluido en este primer apartado que el vencedor de la concentración, o por lo menos el que más arrimó el ascua a su sardina, ha sido Vox. Pero hablaba Alberto de elecciones. Vamos a hacer un juego y vamos a probar vuestra suspicacia y vuestra, en fin, conocimiento político. Como hemos dicho, este programa se graba el jueves, por tanto, hasta el viernes no sabremos la fecha de las elecciones. Vamos a ver, Raimundo, mójate, y para ti, si estuvieras en la piel de Pedro Sánchez, dos aspectos. Para ti, ¿cuál crees que sería la fecha correcta de las elecciones o por unas elecciones, y sobre todo desde la perspectiva de Pedro Sánchez? Bueno, yo creo que la diferencia es abismal. O sea, si estuviera en la piel de Pedro Sánchez, siendo Pedro Sánchez, estoy absolutamente convencido que las pondría en octubre. Porque Pedro Sánchez, con tal de estar un día más en la Moncloa, es capaz de cualquier cosa. Si yo fuera quien tomara esa decisión, evidentemente sería en mayo, el 26 de mayo. ¿Por qué? Porque lo otro, bien sea el 28 de abril o bien sea en octubre, les cuesta a los españoles 185 millones de euros. Alberto, la misma pregunta. Si fueras Pedro Sánchez, ¿cuándo la pondrías? Y tú... Sí, me resulta difícil ponerme en el papel de Pedro Sánchez, entre otras cosas porque presidente ni de la comunidad de vecinos. Pero en todo caso, si yo, Alberto Rubio, fuese ahora mismo el presidente del gobierno, empiezo a gobernar por decreto todo aquello que prometí, todo aquello que dije a la izquierda que iba a hacer y no dije. Y lo iba a hacer de manera absolutamente constitucional, porque es algo que tiró muchos gobiernos de ellos, lo haría, sacaría montones de decretos que tienen que ver con el mercado laboral, con la ley Corcuera, etcétera, etcétera, los iría pasando porque sí tendría el apoyo de algunos independentistas, y las haría en octubre, porque habría una foto fija de las elecciones de mayo. Había una foto fija en este país que mucha gente conservaría en la retina, y demostraría también que al final se estaba mintiendo descaradamente aquello de que estamos en poder de los independentistas. Alberto, yo creo que nunca fuiste socialista, no eres socialista, pero es porque no lo sabes, tú eres sanchista. Bueno, del PSOE. Eres sanchista. Bueno, lo que no sabemos... sin saberlo eres sanchista. Sí, yo creo que sí, la verdad. Lo que no sabemos es si fuiste o vas a ser presidente de la comunidad de vecinos. Pero bueno, en cualquier caso, nuestros dos contertulios, y lo averiguaremos mañana seguramente, a ver si aciertan o no, nos dicen que Sánchez convocaría hacia octubre. Vamos a ver lo que ocurre. Y ya pasamos al segundo tema, que le vamos a tener que dedicar lamentablemente
menos tiempo del deseado. Nos estamos refiriendo al juicio del Procés, al juicio, digamos, que ha sido calificado como el juicio del siglo para los españoles. Tenemos un pequeño vídeo y vamos a dar algunos datos referidos al juicio para que los conozcan ustedes y muy rápidamente, ¿no? Como saben, ¿quiénes son los acusados? Pues hay 12 personas encausadas, entre ellas Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raúl Rovera, en fin, todos ellos perfectamente conocidos. ¿Cuáles son los delitos enjuiciados? Pues hay varios delitos. Se les juzga por rebelión, por sedición, por malversación, organización criminal y desobediencia. ¿A qué condenas piden las acusaciones? Pues van desde los 25 años de cárcel y 25 de inhabilitación a la Abogacía del Estado, que solicita 12 años. ¿Por qué son juzgados en el Supremo? Porque lógicamente están aforados y el Estatuto de Autonomía de Cataluña considera que tendría que como aforados van al Supremo. ¿Qué magistrados conforman el tribunal? Pues son 7, entre ellos uno presididos por el prestigioso magistrado Manuel Marchena. ¿Cuántos testigos? Pues se calcula que habrá unos 600 testigos. ¿Y cuánto va a durar? Ellos dicen que 3 meses, pero seguramente irá a mucho más. Vamos a ver, Alberto, ¿qué te parece este juicio? Es decir, ¿es un juicio justo, es un juicio injusto, es un juicio político, es un juicio por las ideas o es un juicio por las actuaciones que tuvieron estos encausados? Yo 2 o 3 reflexiones. Una, hay un tufillo en estos momentos con respecto al juicio que tiene que ver con el hecho de que cuánto les van a caer porque ya están condenados. Eso es un tufillo malo desde el punto de vista democrático. Es un tufillo malo que se esté jugando y todo tiene que ver, segunda reflexión, con la instrucción del juez Llarena. El propio Marchena está corrigiendo la instrucción que hizo Llarena. Se está admitiendo testigos que no admitió. Es decir, hubo una tendenciosidad, yo creo que en la instrucción, que contaminó bastante el proceso judicial. Y tercera reflexión, no se está juzgando solamente a los políticos catalanes, se está juzgando a la justicia española. Así nos van a ver desde afuera. O sea, lo que está pasando ahí va a poner en un sitio o en otro a este país. Raimundo, ¿tú crees que, como dice Alberto, se está juzgando al Estado español o se juzga a los presos o a los encausados por sus ideas y por sus acciones? Y otra de las cuestiones, ya más técnica, se habla del delito de rebelión, delito de sedición. Quería conocer tu opinión, en fin, yo sé que es una cuestión muy técnica, pero tu opinión particular sobre este tema. Yo creo que el juicio, a mí me parece un juicio justo. No se están juzgando ideas, lo que se están juzgando son acciones, acciones realizadas, acciones producidas. Por lo tanto, el juicio a mí me parece muy justo. Segundo tema, se está juzgando, dice Alberto, al Estado español. Yo creo que al Estado español es que no tiene que juzgarlo nadie. A la justicia española. A la justicia no tiene que juzgarla nadie. La justicia española es absolutamente independiente. Vivimos en un Estado de Derecho absolutamente democrático. Eso sí, tenemos un código penal que es el nuestro. El código penal español es nuestro y es diferente posiblemente al resto o a algunos de los países de la Unión Europea, pero es el nuestro. Luego, no hay por qué juzgar a la justicia española. La justicia española yo creo que es una justicia tan buena o mejor que cualquiera de cualquier país de la Unión Europea y por lo tanto yo creo que eso, bueno, está de más. En cuanto a sedición o rebelión, como tú dices, es muy técnico, claro, es muy difícil. Solo hay una palabra que lo diferencia al final, que es la violencia. ¿Hubo violencia? ¿No hubo violencia? Bueno, en mi opinión, la violencia no es solo la juzgada en el caso del 23F de 1981, que va con las armas, ¿no? Porque es que las armas lleva una pena de 5 años más como consecuencia solo de las armas y de los tiros que vimos en el Congreso. Yo creo que la violencia es algo mucho más amplia y en mi opinión, en mi modesta opinión, yo creo que esos días hubo violencia. Perfecto. Por lo tanto, yo sí creo que puede haber rebelión.
Alberto, te quería preguntar, aunque ya lo has anticipado de una manera, digamos, subliminal, ¿no? ¿Tú crees que esto va a terminar en Estrasburgo, lógicamente? No va a terminar en la justicia española, sino en el Tribunal de Derechos... Lo tengo clarísimo, por eso digo, yo no estoy hablando de que deba o no deba ser, yo digo que nos van a juzgar desde afuera, porque hay muchos síntomas ya afuera, o sea, tenemos muchas condenas a este Estado español fuera que tienen que ver con elementos que tocan la justicia, ¿no? Entonces yo creo que este proceso va a ser un proceso también que nos va a afectar y que va a afectar al proceso de nuestro sistema judicial. A partir de ahí, yo creo que hay cuestiones, yo no me atrevo tampoco, o sea, yo siempre entendí que el tema de rebelión y la violencia era lo que era, o sea, no hay muchos matices, pero yo recordaba, viendo estos 2 días un poco cómo se desarrollaba el proceso, me gustan las películas de abogados, por lo tanto, me gusta esto, ¿no? Y yo estaba recordando una cosa, en el año 2005, por ejemplo, en este país se despenaliza votar en referendos, se despenaliza. Nuestro Código Penal se quita esa parte. Y una de las causas que hay en estos momentos en torno a la sedición es un referéndum el 1 de octubre, es ir a votar, es ir a votar. Alberto, déjame que te dé el matiz. La tesis de Junqueras. Claro, pero Alberto, déjame dar un matiz. No, pero perdona, nada mal. Yo lo único que hice no, fue votar. Claro, pero es un referéndum ilegal. Pero yo creo que el matiz anticonstitucional. Yo creo que el gran fracaso de este juicio está en haber llegado a este juicio. O sea, yo creo que el gran fracaso que podemos tener en este país y que tienen que poner los políticos en su contra está en no haber tenido la capacidad de negociación, la capacidad de visión de futuro, la capacidad de saber que cabemos todos en este país, no lo haber tenido y llegar a este proceso en el cual, pues eso, volvemos a la manifestación, lo que vende, lo que rifa y lo que mola, pero, que dirían los chavales, Alberto, es la pura y dura confrontación. Déjame preguntar a Raimundo, yo en cierta medida estoy de acuerdo Caldo de cultivo de vos, claro. En cierta medida estoy de acuerdo con Alberto, porque yo alguna vez hago la reflexión de cómo hemos llegado hasta aquí. Lo que pasa es que difiero de él en cuanto a la culpabilidad de quién ha sido, digamos, el causante de el por qué hemos llegado hasta aquí. Bajo tu punto de vista... Hablaba catalán en la intimidad. Bueno, pero hablar en la intimidad o públicamente es perfectamente legal. Lo que a mí me parece que es ilegal son otras cosas. Haber pactado con un delincuente, por lo visto, Jordi Pujol, durante un montón de años por parte de la derecha y de la izquierda. Raimundo, ¿tú crees que llegar hasta aquí fue producto de varios culpables o realmente este juicio exactamente tiene unos culpables muy determinados? Vamos a ver. Yo lo pondría desde el punto de vista general o concreto, y me explico. Desde el punto de vista general, en mi opinión, tiene la culpa, y voy a ser muy duro, tiene la culpa. Desde el proceso de banca catalana, año 1978, Jordi Pujol, hasta el día de hoy, todos los presidentes del gobierno de España, 2, Su Majestad el Rey, y 3, los medios de comunicación. Aquí desde el año 1978 hasta ahora, y no hasta ahora, quizá hace unos cuantos años, ahora ya no tanto, hubo un pacto encubierto de no tocar el tema de banca catalana y el señor Pujol. Y lo hubo por un tema muy curioso, que era la unidad de España. Pero claro, eso se fue degradando. Y entonces al final resulta que como consecuencia de este pacto posiblemente estemos en este momento donde estamos. Porque entonces se tocó banca catalana y se rompió todo, ¿no? Saltó por los aires. Por supuesto, saltó por los aires, pero no se hizo nada. O sea, aquel proceso se dejó ir sin, lógicamente, los que eran los culpables, que era Jordi Pujol, entre ellos el más culpable, se le dejó ir porque al final todo el mundo entendía que por encima de todo estaba la unidad de España. Pero claro, eso con el paso del tiempo se fue degradando. Y posiblemente, por no tomar medidas en aquel momento, hoy estamos donde estamos. O me están diciendo que estamos acabando el tiempo y yo os emplazo, porque este es un tema interesantísimo y lo bueno, entre comillas, que tiene es que como va a durar varias semanas, os emplazo a seguir hablando. Pero yo quiero acabar con una opinión vuestra rápida. Alberto, ¿habrá indulto al final de todo este proceso para los que sean sentenciados, si es que lo son? El esquema actual no lo permite.
No va a haber indulto. Raimundo, ¿habrá No, indulto? yo creo que no habrá indulto, pero yo me quedo con una cosa muy importante, y es que yo creo que en este juicio lo que se va a dilucidar es si es rebelión o si es sedición más malversación. Pero evidentemente una de las cosas va a ser. Bueno, y a mí me cabe una duda, porque, y es lo que quería abordar, y lamentablemente la falta de tiempo, que es una auténtica barbaridad. A mí me gustaría estar otra hora, porque me parece que este tema es el quid de la cuestión. Tenemos el juicio, vamos a tener sentencia, seguramente llegará a Estrasburgo, pero ¿qué va a pasar con España y con Cataluña? Que yo creo que eso es la grandísima cuestión. Voy a dar una opinión muy rápida en este tema, porque también quiero mojarme. Yo creo que estoy de acuerdo en lo que habéis dicho, es decir, esto entre todos la mataron y ella sola se murió, se va a morir. En cualquier caso, tengo muy claro que los que están sentados en el Tribunal Supremo como encausados no lo son por sus ideas, sino lo son por sus actos, porque, Alberto, mi opinión, el referéndum puede ser legal, claro, el problema es cuando tú haces un referéndum ilegal contra la Constitución, contra sentencias de los jueces y los haces reiteradamente. Lo que les pasa a ellos nos pasaría a cualquier ciudadano, y si todos somos iguales ante la ley, cuando incumples la ley, lo lógico es que te juzguen y que haya sentencia absolutoria, condenatoria, pero eso es la responsabilidad que tenemos cada uno de... Bueno, insisto, lamentablemente acabamos por hoy. Os emplazo a seguir hablando de este tema, que sé que os apetece, os gusta y lo conocéis, y ha sido un placer contar con vosotros. Raimundo, muchísimas gracias, bienvenido nuevamente y espero seguir contando contigo. Por supuesto. Alberto, como siempre, muchas gracias. Gracias. En fin, tengo que decir que además ellos, además de amigos, tienen una cosa en común, que estuvieron hablando antes del programa, que es que son abuelos, y ya saben cómo se ponen los abuelos y encima que les gusta la política. Hasta el próximo programa de Políticamente Incorrectos, muchas gracias y como siempre, sean ustedes felices.